Quiero que abra sus Biblias en el Salmo 1. Salmo 1. Me dan fuerte amén cuando lo tenga. ¿Lo tenemos ahí? Este es un salmo bastante conocido, ya lo ha escuchado usted, y vamos hoy a estudiar, a tomar algunos puntos de este versículo. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 3. Salmo 1, verso del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este remanente que tú has traído hoy. Gracias por cada persona, Señor, cada familia representada. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te pedimos que esta palabra que vamos a escudriñar sea, Señor, de bendición para nuestra vida y que podamos aplicarla, Señor. Te damos gracias, en tu nombre oramos. Amén y amén. El Salmo 1 prácticamente nos está presentando dos caminos. Un camino que lleva a la bendición y otro camino que lleva a la destrucción. Muchas veces, la mayoría de nosotros, buscamos la bendición, buscamos ser bendecidos de parte de Dios. Pero vemos que algunos nada más logran alcanzar esas bendiciones. ¿Cuánto les ha pasado que usted esté esperando que Dios lo bendiga con ciertas cosas, pero usted ve que otros por allá, y el hermanito aquí sí, y el hermanito agarró un buen trabajo, y el hermanito le está yendo bien, pero ¿qué pasa conmigo? Y usted dice: bueno, Señor, ¿será que no me puedes bendecir a mí? Y pensamos que quizá Dios tiene un grupo selectivo con sus hijos, ¿verdad? O este sí, a este no. Sin embargo, Dios es un Dios justo y la bendición es para todos, y la está poniendo, nos está dando la llave por medio de este salmo para que seamos bendecidos. La diferencia está en aquellos que quieren dar la mía extra, los que quieren en realidad obtener esa bendición de parte de Dios. Ahora, antes de entrar en materia, yo quiero aclarar unos términos. El primero es bienaventurado. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Ya lo hemos predicado antes. ¿Alguno sabe? ¿Qué significa bienaventuranza? Más que bendecido. A ver, ¿alguien más? Bendecido, dice hermana. ¿Alguien más? ¿Qué significa bienaventurado? ¿Solo bendecido? Dice dichoso, doble bendecido, favorecido por Dios. ¿Y qué significa esto? Quiere decir que eres bendecido con un gozo que viene en una vida y un corazón que se alinea en realidad con la voluntad de Dios. Ahora, le voy a aclarar algo. Hay una diferencia entre ser bendecido y bienaventurado. ¿Sabía usted eso? Hay una diferencia entre ser bendecido y bienaventurado. ¿Qué quisiera usted? ¿Ser bendecido o bienaventurado? ¿Qué anhelaría usted? Ser bendecido, dice mi hermano. El ser bendecido es recibir el bien y recibir el favor de Dios. Eso es ser bendecido. ¿A cuántos se nos ha pasado que Dios nos bendice de una u otra forma?
con un aumento, con un regalo, con una promoción. Esas son las bendiciones. Bendición es recibir nada más el favor. Bienaventurado es aquel que disfruta la bendición y que aprende a deleitarse en los favores recibidos de parte de Dios. Por eso es que hay personas en el pueblo de Dios que Dios los bendice, pero esa bendición de repente se les acaba y vuelven en el mismo problema otra vez, porque solo la recibieron, fueron bendecidos. Dios les da la sanidad, pero de acuerdo a los malos hábitos, regresa uno una vez más a otra enfermedad. Y decimos, pero Dios me bendijo. Sí, claro. Pero el que es bienaventurado es aquel que mantiene la bendición. Es aquel que disfruta esa bendición. Es aquel que está alineado con el corazón de Dios para tener esa bendición constante. Entonces, ¿qué quiere ser usted? Usted debe anhelar ser bienaventurado. La palabra en Salmo nos está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjese que el término varón en hebreo se pronuncia ish. Y yo decía, bueno, en la antigüedad era solo para los hombres, pero en realidad varón es en lo que representa ish, abarca, ¿verdad? Hombre o mujer, es simple y sencillamente se está refiriendo a aquel ser que vive bajo la responsabilidad espiritual. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo me recuerdo en 1996, ya me siento ya de aquellos tiempos, ¿verdad? Que una de las predicaciones, me acuerdo una vez, un hermano que pasó a predicar en este versículo y dijo, aquel que se ha sentado en silla de escarnecedores, aquellos que van al cine, decía. Y yo me quedo que en ese tiempo pues uno dice sí, amén a todo, ¿verdad? Amén, decía uno, y que andar sentado en la silla allá donde andan los escarnecedores en el cine. Cuando uno comienza a leer las escrituras y uno empieza a entender, y dice, ¿qué tiene que ver el cine con silla de escarnecedores? Los escarnecedores, fíjese bien, se refiere a aquellas personas que se burlaban de Dios y de los santos. Aquellos burlones que hacen comentarios en, oh, aleluya, hoy sí, ese tipo de personas son escarnecedores. Una cosa es que una persona no esté de acuerdo en la fe que usted profesa, ¿verdad? Oh, yo no creo en eso, ¿verdad? Pero otra cosa es que esa persona se burle. El que se burla, la Biblia lo cataloga como escarnecedor. Y cuando habla acerca de sentarse en silla de escarnecedor, habla acerca de una asociación, es decir, aquel que se junta y anda caminando con ese tipo de personas. En el momento en que usted comienza a caminar con personas que se burlan, con personas que hablan mal, ¿verdad? Hacen chiste de las cosas de Dios. La Biblia dice que tenemos que desasociarnos, ¿verdad? Conversaciones muchas veces que deshonran la fe. De repente puede ser algún programa o alguna serie que usted está viendo y por muy interesante que le guste, ¿verdad? Hay una serie de caricaturas que a mí siempre me gustó y la seguía, las temporadas y todo, pero en los últimos 7 años cambió el enfoque y el escritor comenzó ya en esas caricaturas a burlarse, incluso hasta pronuncian el nombre de Jesús, ¿verdad? Y por más que cuando yo escuchaba eso digo, wow, tuve que empezar a dejar de verlo. ¿Por qué? Porque no es de bendición para mi vida. Hay muchas cosas que por mucho que nos atraigan tenemos que aprender. Y es una decisión suya, hermano, la verdad. La Biblia nos está diciendo, bienaventurado aquel que quiere. Pero si usted quiere seguir con esas juntas, si usted quiere seguir, es un libre albedrío. Gracias a Dios, Dios nos ha dado, aquí está el bien y aquí está el mal.
¿Tú escoges la bendición o escoges tu propia destrucción? Es tu decisión. Pero aquellos que quieren ser bienaventurados, dice que tenemos que desasociarnos, ¿verdad? Aquel que evita el mal, aquel que se deleita en la palabra, dice que será plantado como árbol junto a las aguas. Muchas veces, hermano y hermana, estamos esperando golpes de suerte en nuestra vida. Muchos de nosotros estamos esperando, ay, si algún día me sacara la lotería, dicen unos. Ay, si algún día me saliera esto y pudiera conseguir, me dejaran esa herencia. O si algún día en mi trabajo, ya que despidan a para yo agarrar esa posición para ganar más. Muchas veces estamos esperando esos golpes de suerte, cuando lo que tienes que esperar en realidad es que Dios te bendiga. El problema está que siempre esperamos las cosas de la noche a la mañana y queremos, fue bendición porque vino de la noche a la mañana, en vez de trabajar, ¿verdad? En vez de hacer crecer las cosas. Fíjese que en la naturaleza, ¿cómo trabaja Dios? Dios bendice y de una semilla que se entierra, ¿qué hace? Comienza a crecer. Hablaba con mi hermano Agustín hace mucho tiempo, ¿verdad? En los negocios. La inversión no se ve al principio. 3, 4 años, ¿verdad, hermano? Que comienza a verse un poco, porque todo comienza desde abajo. Aquellos que comienzan desde arriba, simple y sencillamente están cavando un hoyo, dice mi pastor. Tenemos que aprender a hacer crecer las cosas. La Biblia lo dice de otra forma, dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando somos fieles en lo poco, Dios comienza a ayudarnos a hacer crecer todo lo demás. ¿Has sido fiel en tu trabajo? Ahí con lo que ganas. ¿Has sido fiel trabajando? ¿Has sido buen administrador? Muchas veces entre más ganamos, más gastamos, ¿sí o no? Estabas bien con lo que Dios te bendecía, pero de repente viene el aumento y viene la bendición. Y en vez de ahorrar o invertir, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces, como ya gano más, me endeudo más ahorita, compro esto, compro esto. Y Dios, al mirar nuestra mala administración, dice, para que te voy a incluso a dar mucho más todavía si aún no has aprendido a manejar lo poco. No esperemos golpes de suerte. Tenemos que confiar y aprender de que la clave está en su palabra y tenemos que aprender. Yo hoy le voy a dar nada más 5 principios rápidamente. No es por nuestras fuerzas, hermano y hermana. No es tu cheque lo que te sostiene Dios. Y Dios usa tu cheque, Dios usa tu trabajo para sostenerte. Y muchas veces nos afligimos cuando de repente, me quitaron el trabajo, ¿y cómo voy a hacer? Yo tengo aquí un lápiz que cada vez que, entre más escribo, el lápiz utiliza esta como este nib, se llama, es la punta, ¿verdad? Pero entre más lo uso, esto se necesita para poder escribir en la tableta, pero si más lo uso, se empieza a gastar. Pero cuando se ha gastado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazarlo, nada más. Así son los trabajos. Dios usa esto. Pero no significa que esto va a ser eterno, hermano y hermana. En el momento en que se te quite tu trabajo o que se te mueva algo, tienes que entender que el que te sostiene es Dios. No es tu trabajo, no es lo que estás haciendo. En el momento en que se acaba, tú tienes que tener la confianza que Dios va a poner algo nuevo para que tú sigas funcionando. Pero muchas veces se nos vuelve, como no estamos poniendo la mirada en Jesús, lo que pasa es que estamos en nuestras fuerzas y ahí es donde viene la aflicción, la ansiedad, nuestra depresión, etcétera, etcétera. El día de hoy, en estos 5 principios, número 1, una de las decisiones que tenemos que hacer es que le tienes que dar a Dios el primer lugar en todo. Darle el primer lugar a Dios
en todo. Dice el Salmo 37, a mí me gusta desde el verso 4, donde dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá. Hermano, yo por eso le voy a ser sincero, yo le alabo al Señor, y cuando sea, donde sea el lugar o donde haya alabanza, yo me deleito alabando al Señor. Yo aplaudo, me alegro, me gozo, me deleito cuando los veo conversando en el café. Por eso es que siempre les digo, los convivios no son para andar llenando gente, no son para andarle dando de comer a la gente. Los convivios son para que aprendamos a tener una hermandad, que estemos hablando unos con otros, que traigamos a la persona, al amigo nuevo, ¿verdad? Y que nos unamos en la fe a platicar. Si fuera de comer, mejor nos vamos a un buffet. Pero ese no es el objetivo, esa es la excusa. Pero yo me deleito cuando veo a los hermanos, ¿verdad? En armonía, conversando. Me deleito en la oración, me deleito en la palabra, me deleito en la alabanza. Y sabe que hay peticiones que a veces están en lo profundo de mi corazón que ni siquiera las he expuesto, porque no son necesidades. Son nada más algunos deseos que están en mi corazón. Y de repente Dios es tan bueno que cuando usted se deleita, de repente salen esas peticiones que Dios contesta, esos regalos, esas bendiciones que Dios le da. Pero dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Sabe qué significa darle a Dios? Lo primero es permitir que Dios dirija sus pasos. Permitir que Dios dirija sus decisiones. ¿Cuántos toman decisiones así a lo que creen que es correcto? Levante su mano, ¿cuántos hacen eso? Yo soy uno. A lo que me parece, y de repente me acuerdo y digo: no, Señor, porque el problema está que tomamos la decisión y después queremos que Dios bendiga en el problema que ya nos metimos nosotros. En vez de tomar tiempo y antes de tomar la decisión, permítame que voy a orar. Y no es necesariamente que busque, usted váyase a su cuarto o enciérrese en el carro antes de encenderlo. Diga: Señor, guíame a tomar la decisión correcta. ¿Y sabe cómo Dios le va a contestar? Le va a dar una paz en el corazón, en lo que usted tiene que hacer. No va a escuchar usted la palabra: hermana Marcela, usted tiene que hacer esto y esto, y no. La forma en que Dios trabaja nos da paz por medio del Espíritu Santo, y decimos: oh, ¿sabes qué? Siento que no tengo que ir a ese lugar. Siento que no tengo que, o sí siento que tengo que hacer esto. Pero la referencia va a estar en el corazón. Darle a Dios nuestras decisiones, nuestras propiedades. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, lo ponemos hasta el final. Dios, para muchos de nosotros, viene a ser la última opción. Ya estoy mal, ya estoy aquí con el caballo cansado, Señor, ahora sí, hagan oración por mí, por favor. Y cuando pudiste poner a Dios como primer lugar, no lo hicimos. Si aquí hubiera de repente un incendio o algo pasa ahí en la puerta de allá, usted sabe que aquí hay puertas aquí atrás para salir del edificio. Son puertas de emergencia. Y si usted sale por aquí, ¿salen por aquí ustedes o no? ¿Cuándo tendrían que salir por ahí? Si en una emergencia. Y muchos de nosotros buscamos a Dios así como estas puertas. Nada más cuando se prende el fuego y cuando viene el problema: ay, sí, ahora sí voy a buscar de Dios porque lo necesito. Sácame, Señor, del problema. Decía el comentario un pastor que no nos va a quedar nunca tiempo. Seamos sinceros y usted analice. ¿Le ha pasado que de repente usted dice: ay, ya no pude hacer esto, no me quedó tiempo? ¿Por qué? Porque nunca nos va a quedar tiempo para lo que dejamos de último. Lo que usted deja de último nunca le va a quedar tiempo. ¿Sí o no? Pero cuando usted pone a Dios primero,
créame que hasta el tiempo le va a alcanzar para hacer todas las cosas, todos los planes y todos sus proyectos. Porque dice la palabra de Dios, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Póngalo a prueba. Ponga a Dios primero en su día. Hermano, si lo primero que usted hace es ver el teléfono, claro, entiendo, apagar la alarma, pero aprenda esa disciplina que cuando suene su alarma, usted se despierta, inmediatamente pone el teléfono y dice, gracias Señor por un día más, gracias Señor porque me has dado la vida. Y comienza usted a agradecer. No necesita tomarse una hora, 1 minuto, 2 minutos, que su prioridad sea esa. Pero si lo primero que hace es abrir el Facebook, abrir Instagram y comienza y ese es su día, lo que se empieza a alimentar, esa es su prioridad. Claro que el día no le va a alcanzar. Claro que hay cosas que le van a quedar pendientes. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en todo. Amén. Número 2, tenemos que aprender a caminar en obediencia a la voz de Dios. Dice Deuteronomio 28, 1, 3, y acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, que dice, exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Hermano, a donde usted quiera que vaya, dice la palabra que usted va a ser bendecido. Pero cuando aprendemos a poner en práctica la palabra, cuando empezamos a caminar en obediencia, los que escuchan la voz de Dios, los que obedecen la palabra, fíjese, aparte esa es una señal de que usted ama a Dios. La obediencia siempre trae bendición a nuestra vida. No cuestiones lo que Dios le pone en el corazón. La bendición siempre abre el cielo para nuestra vida. Punto número 3. Es importante aprender a perseverar aún en tiempos difíciles. Hermano, cuando más fuerte se pone la prueba, cuando más oposición hay, es cuando usted más fuerte tiene que estar hacia adelante. Es cuando usted tiene que echar más fuerza porque viene una bendición más grande. La palabra dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hay una promesa bien hermosa. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Funciona esto? ¿Pero para quiénes funciona? Para los que permanecen en Él, y las palabras también permanecen. La palabra de Dios permanece en usted. Un versículo antes, en el verso 4, dice, separados de mí, nada pueden hacer. Hermano, la permanencia es una de las claves para estar en bendición. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, usted tiene que permanecer en el Señor. Yo sé que es difícil, pero vale la pena. Es fuerte, sí, pero vale la pena. Porque cuando usted permanece y la palabra de Dios permanece en usted, ¿sabe qué empieza a pasar? Usted comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Y ya no van a ser, usted va a pedir por egoísmo, sino que usted va a pedir las cosas correctas. Hay cosas que usted está pidiendo ahorita que ni siquiera son necesarias y no van a ser de bendición a su vida, y por eso es que Dios hasta ahorita no se las ha dado. El silencio de Dios no significa que no las va a dar, significa que no ahorita. Imagínese yo a mi hijo Santiago le doy las llaves del carro. Él tiene noción de cómo manejar un poquito, pero va a ser de bendición para él que le dé yo un carro y le diga, a ver hijo, prueba aquí, a ver qué pasa. Hay más chance que apriete el acelerador y que se me vaya a dañar el carro y me vaya a dañar él también, ¿no? Que le va a pasar algo.
porque no ha aprendido, no tiene la estatura todavía para manejar, no se ha desarrollado completamente. Y muchos de nosotros estamos pidiendo cosas que aún no hemos alcanzado la estatura para aprender a sostener esas bendiciones. Dios te las va a dar, pero cuando aprendas a sostenerlas. Les voy a comentar algo personal que yo hablé con mi esposa antier, estábamos hablando, creo yo, ayer. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, hasta ahorita Dios ha sido bueno y donde estamos viviendo, le digo, está muy bien. Le digo, pues, pero últimamente le digo, he notado que hay mucha queja y por eso quizás Dios primero no nos ha sacado de este lugar, quizás porque no es la voluntad. Pero me dice, pero nosotros no nos quejamos. ¿Cómo no? Le digo, porque al decir, se quebró esto, mira, está flojo esto, y ese, ¿qué hacemos? Yo le saco la conversación a ella y le digo, mira, pues si esto sí no funciona, si ya sabes. Me dice, pon este cuadro. Le digo, no, porque se me va a caer la pared y eso. Aunque yo lo digo bromeando, pero eso es parte es queja también. Y le digo, mientras no haya agradecimiento, mientras no haya contentamiento en lo poco, Dios no nos puede bendecir para algo más. Y usted tiene que aprender a reconocer. Usted tiene que aprender. Si el carro se le queda, este carro es que ya no sirve, y comenzamos a reclamar. En vez de decir, bueno, Señor, ayúdame, tú sabes por qué me estás deteniendo aquí en este momento. Tú sabes por qué se me ponchó la llanta. Dice que el que permanece en Él y sus palabras, entonces pida lo que quiera. Es porque ya su corazón está alineado a pedir lo correcto de parte de Dios. Amén. Si no, acuérdese del rey Salomón. ¿Qué fue lo que el rey Salomón pidió? Sabiduría. Antes del carro, antes del trabajo, antes de que su situación cambie, lo que usted le tiene que pedir al Señor es sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que pidió sabiduría? ¿Va que ni se acuerda? Estamos pidiendo otras cosas. Desde hoy comienza a decirle, Señor, antes de todo, dame sabiduría. Hermano, esa es la llave para todo. Porque si usted pide al Señor sabiduría y dice que Él la da en abundancia a aquellos que se la piden. Si usted no tiene es porque no ha pedido de parte de Dios. Pero si usted le dice, Señor, dame sabiduría para comportarme en mi trabajo, ¿sabe qué va a pasar? Dios le va a enseñar poco a poco, lo va a ir guiando y usted va a ir ascendiendo. Señor, dame sabiduría cómo administrar mis finanzas. Señor, dame sabiduría cómo crear a mis hijos. Señor, dame sabiduría cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mi esposo. Si usted comienza a pedir sabiduría, mira el rey Salomón, lo que él pidió es sabiduría, y ¿qué le dijo? Por cuanto ni has pedido riquezas, te las doy. ¿Por qué? Porque ya tenía la sabiduría. Usted está pidiendo por un aumento porque el negocio le vaya bien. Pídale al Señor sabiduría primero, y cuando usted tenga la sabiduría, ni va a tener que pedir lo demás, porque va a venir automáticamente. Punto número 4. Tenemos que aprender a depender completamente de Dios. Dice Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no depende de nuestras circunstancias para hacer lo que tenga que hacer. ¿Usted sabía eso? Dios abre caminos donde no hay. Dios usa lo que tenga que usar al que tenga que usar para bendecirnos. Amén. ¿Usted se recuerda de aquel niño que llevó los 5 panes y los 2 peces? ¿Qué fue lo que hizo? Lo puso al servicio de Dios. Amén. Lo poco que tenía. Imagínense que ese niño fuéramos algunos de nosotros.
Seamos sinceros, ¿usted lo pondría al ver que toda la multitud tiene hambre? Algunos dirían, "No, pues mire, yo me voy a quedar con un pececito y un pan y ahí comparto con mi vecino de la par, ¿verdad?". Otros, no, pues yo no sé, a mí, yo traje lo mío. Cada quien, vea, el que se prepara. Pero dice que al ver la necesidad, un niño dice que trajo lo poco que tenía, pero la importancia es que lo puso a la disposición de Dios. Todo lo que nosotros ponemos a disposición de Dios, nuestro tiempo, nuestro servicio, todo lo que hacemos, cuando lo ponemos en las manos de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Lo multiplica. Dice la palabra de Dios que alimentaron a toda la multitud, pero lo que más me gusta es que sobraron 12 canastas. ¿Por qué razón? ¿Acaso se le pasó la matemática a Dios? No, simple y sencillamente Dios en ese milagro quería dar a entender que la bendición de Él sobrepasa incluso nuestra necesidad. Dios siempre te bendice todavía aún más de lo que tú necesitas. La provisión siempre supera la necesidad. La provisión de Dios siempre va a superar la necesidad. Siempre. Dios puede hacer algo nuevo. Sea lo que sea, Dios tiene un plan. Y el último punto, hermanos, es que tenemos que aprender a honrar a Dios con nuestra vida. Proverbios 3, 9, 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjense que muchos ocupan este versículo porque habla de bienes, ¿verdad? Y muchos tal vez para recoger ofrendas o para eso tal vez ocupan muy seguido este versículo. Pero cuando Dios se refiere a bienes, lo está hablando de una forma integral. Dios no necesita nuestro dinero, hermano, para nada. Es más, Mateo 6:21 aclara un poco esto. ¿Sabe la razón por la cual Dios nos impulsa a que demos, a que ayudemos? Simple y sencillamente para ver dónde está nuestro corazón. Muchas veces, por ejemplo, el domingo pasado, se recuerdan que recolectamos una ofrenda para el pastor que vino para África. Gracias por su apoyo. Pero recuérdese que cada ofrenda que tenemos, cada domingo que damos, también va para allá. Y ahí están los libros claros. Si usted da ofrendas, usted sabe que se le entregan a final de año todas las finanzas, a dónde fue, por qué, cuánto entró. Pero usted puede preguntar tanto en inglés y en español a mi hermana Manuelita, ¿verdad? Ella lleva récord ahí de lo que se colecta y de lo que se ayuda. Pero la razón por la que Dios estipula que aprendamos a ser generosos es porque muchos de nosotros nos desviamos y el corazón se nos cuesta. Hemos querido a veces ayudar a personas, ¿verdad? A niños a veces, o a familias con hijos que están necesitados. Hermanos, colectamos una canasta, hagamos esto y esto y esto. ¿Y qué pasa? Nos vamos a buscar los zapatos usados, estos ya no te sirven. Hay que bendecir, hay que bendecir. A ver qué tengo aquí a ver, ¿te vas a comer estas latas? No me gustan. A ver, ponlas. Vamos a hacer de bendición. No. Vaya a la tienda y compre lo mejor. Ahí es donde Dios lo va a bendecir.
vaya y busque los zapatos más bonitos como que fueran para sus hijos. Allí es donde Dios lo va a bendecir. Pero cuando tenemos la mentalidad muchas veces de mediocridad, de pobreza, cuando Dios nos ha dado tanto, tenemos que dar siempre lo mejor, ser generosos siempre. Y yo no le estoy hablando de aquí de la iglesia, sino que le estoy hablando en general. Tal vez el compañero de trabajo, Dios le ha puesto en su corazón. Está pasando una situación mal, tal vez esa persona, y Dios le ha dicho, ok, hágalo con excelencia, bendiga a esa persona con excelencia. Dice Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está, tu mirada está puesta en el dinero, ahí va a estar tu corazón. Y eso es lo que Dios no quiere. Ahora en 2 Corintios 9:7, fíjese, hablando de las ofrendas, dice, cada quien dé conforme propuso en su corazón. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Cada quien da conforme propuso en su corazón. Es decir, usted decide conforme a su corazón. Dios le ha puesto el dar. Y dice, nadie dé con tristeza o por necesidad. Si usted va a dar por necesidad, la misma palabra le dice que mejor no lo dé. Si a usted tiene problemas financieros, no lo dé. Pídale primero sabiduría al Señor y que le ayude a salir adelante y a poder. Hay personas que han orado, Señor, yo quiero tener la oportunidad de ofrendar, pero no puedo, porque me hace falta, estoy mal. Y no vamos a ser irresponsables de decirle, no, tú tienes que dar todo lo que tienes y Dios te va a bendecir. No, es mentira. La Biblia es clara. Dice que todo tiene que ser de corazón. Y muchas veces no es solo lo económico, es nuestro servicio, es nuestro tiempo. Porque hay personas, ¿verdad?, que con querer dar, ¿verdad? Oh, mira, yo aporto tanto. No, esto y esto y esto, ¿verdad? Esa es su fortaleza. Pero el corazón está muy lejos. Tenemos que honrar a Dios con todo, con nuestros bienes en una forma integral, es decir, nuestro tiempo. Dice la palabra que Dios no quiere sacrificios. ¿Sabe que el sacrificio cuesta? El sacrificio de antes eran animales que se tenían que comprar, lo que se sacrificaba. Hoy, claro, es su trabajo, es su pago, claro, pero Dios ya no quiere sacrificios. Dios quiere ¿qué? Obediencia. La obediencia del corazón. Honrar a Dios es reconocerlo como la fuente de todo lo que usted tiene. Hermano, Dios le ha dado salud, Dios le ha dado tiempo y Dios le ha dado bienes para que usted los disfrute con su familia. Honremos a Dios también disfrutando de sus bienes. Usted sabe que usted honra a Dios cuando usted se deleita en lo que Dios le ha dado. Yo por eso desde aquí le digo, tome tiempo para salir con su familia. Voy a hacer un domingo, salga domingo, váyase de vacaciones si puede. Y si no puede, aunque sea unos sanguchitos y todo, pero haga tiempo para lo importante que es su familia. Salgan, disfruten. La palabra no dice que si un domingo faltas no te vas para el cielo, no. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, al que se le hizo costumbre de no congregarse. Ahí está el problema. Pero usted aprenda a honrar a Dios también con su familia. Habla de los bienes, sí, también eso. Esos bienes que Dios le ha dado también, sus hijos, sus hijas, su esposo, su esposa. Invierta tiempo. Hermano, yo me deleito de repente con mi esposa, vemos a nuestros dos niñitos que se ponen a jugar de repente y empiezan a reírse y ¿se acuerda, Pastor Raúl, cuando sus tres muchachos, su hija andaban riéndose y todo? ¿Se acuerda? Vea que es contagioso y uno se siente
contento porque se están ellos ¿qué? Deleitando. ¿Usted no cree que Dios se deleita al ver a sus hijos felices? Cuando usted se goza y anda con su familia contento. ¿Verdad que sí? Aprendamos, hermanos, a honrar a Dios en todo, a reconocerlo en todo, porque todo lo que tenemos proviene de Él. Dele a Dios su mejor tiempo, sus dones, hónrelo. Si le toca servir en la puerta, hermano, véngase usted perfumado, véngase con una sonrisa alegre. ¿Sabe cómo tendría que ser la actitud? Como que es el último día que lo vamos a hacer, como que sería nuestro último día en esta tierra. Así deberíamos de servir. Como que le dijeran, ¿sabe qué? Mañana va a morir, hoy le va a tocar servir en el café. Hermano, yo me preocupo por hacer el mejor café, me preocupo por atender con una sonrisa y dar lo mejor. Pero muchas veces servimos y andamos bien molestos, o a las carreras, o ahí como para salir del compromiso. No, deleitémonos en el servicio. Y más nos toca, gloria a Dios, porque viene una bendición más grande. Mire, a veces no me gusta decir estas cosas, pero son buenas como enseñanza. Muchas veces, bueno, hace poquito estuvo el convivio de mi hermano Rafael. Nos sentamos, yo sé que hay iglesias donde el pastor reina y tienen al pastor en un trono y le tienen su silla, su comida, y el pastor come y después comen los demás. Gracias a Dios aquí no es así. Pero sí nos vamos al otro extremo. Porque uno ocupado aquí, ¿verdad? Y de repente llego para allá y ya todos están sentados a comer. ¿Qué nos tocó hacer con mi pastor Raúl? Ni mesa teníamos donde sentarnos, ¿verdad, pastor? Nos tocó ir, sacar nuestra mesa, armarla, poner nuestro mantel, sentarnos. ¿Verdad? Excepto mi hermano Luis, que anda por allá, que fue el que ya habíamos puesto la mesa, pero al menos llegó al final. Pastor, necesita algo, me dijo. Y no es que uno está buscando ser servido, pero uno entra a las aguas y dice, en realidad tenemos el corazón de servicio, o cada quien está viendo por lo suyo propio. Si es el primero que se va a poner a comer, por favor. No es ese el punto. Siempre aprendamos a que otros pasen primero, demos la prioridad para otros y ahí Dios nos va a bendecir. Hermanos, el servicio trae bendición. Yo digo, entre más mesas me toque poner, entre más cosas, mucha más bendición para mí. Y hay gente que se enoja, fíjese, cuando Dios le empieza a bendecir a uno. Hay hermanos que hasta envidia les dan. Al pastor le va bien porque es pastor. No, porque a uno le toca servir y a uno le toca hacer las cosas con gozo. Y las haría otra vez. Los que han estado conmigo desde muchos años, ustedes saben cómo nos ha tocado. Mi hermana Minerva, mi hermano Gonzalo, que han estado, mi hermana Manuelita. Nos ha tocado hacer de todo, ¿sí o no, hermano? Antes hasta mis hermanos nos han ayudado a dar ray. ¿Se acuerda que antes venía hasta las 3 horas de andar dejando gente en todo el libro? Pero gloria a Dios por esos entrenamientos, digo yo. Se han vuelto ahora bendiciones. El servicio trae bendición. Y yo quiero ser bienaventurado, hermano. Yo no solo quiero ser bendecido, yo quiero ser bienaventurado. Fíjese que un árbol junto al río, los árboles que hacen para poder florecer dependen del agua, ¿de dónde? ¿De dónde? De la lluvia. ¿Verdad que sí? Tiene que llover para que los árboles agarren esa agua y puedan dar su fruto. Pero el árbol que está plantado junto al río, ¿depende de la lluvia? No. ¿Cuál es la fuente? Ese río. Es constante. Y los que caminan bajo la palabra de Dios, dice que vamos a ser constantes siempre. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. Dios no nos llama a sobrevivir, hermano.
Dios no te está llamando a sobrevivir. Dios no quiere que vayas sobreviviendo en la vida. Dios quiere que florezcas. Por eso dejó esto en la palabra. Por esa razón lo ha dejado. Para que seas bienaventurado, no solo bendecido. Para poder ser bienaventurados tenemos que poner a Dios primero, obedecerle, perseverar, depender de Él y honrarlo. Y va a ver cómo Dios comienza a prosperar todo. El pastor Moisés dijo que la razón por la cual todavía estamos con vida es porque Dios tiene planes con nosotros. Mi hermano Garduño me dijo, ¿qué se le puede desear a un hijo de Dios? Nada más bendecido. Pero ahora entendemos que ¿qué se le puede desear? Que sea bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Sabe que si mis hijos me pidieran ahorita, papá, llévenos a comer una hamburguesita? ¿Ustedes creen que yo se lo negaría? Yo me gozo cuando lo hago. ¿Usted cree que si veo que les faltan zapatos, no se los compraría? Si ellos comienzan y se caen, ¿usted cree que yo no corro para ayudarlos? Y si están tristes, ¿usted cree que yo no haría lo posible por abrazarlos? Cuando ellos se enferman, muchas veces mi esposa en la madrugada está con ellos hasta que no los deja solos. Nadie va a dejar a su hijo en el hospital y se regresa, ¿no? Ahí se queda hasta que esté mejor. Y dice la palabra que si nosotros, siendo hombres malos, hacemos todo eso, cuánto más nuestro Padre hará por nosotros. Si tú te has sentido solo, si te has sentido que Dios no te escucha o que Dios no quiere bendecirte, esas son mentiras del enemigo. Dios puede restaurar y hacer todo nuevo de la nada. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que hoy es un día nuevo para comenzar y entrar en la voluntad de Dios. Pídele lo que necesitas. Pídele lo correcto. Pídele sabiduría. Y vas a ver cómo esa llave va a empezar a abrir todas las cosas. Después de la sabiduría viene la gratitud, el contentamiento. Todo va a empezar a cambiar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra.